Buenas noches, señor presidente. Tengo que decir y expresar ante esta Cámara de Diputados de la Nación el tremendo orgullo que me cabe por estar tratando la sanción de una ley que recupere para el conjunto de los argentinos uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión no solamente como emisión, sino también como receptor de esa libertad de expresión. Una libertad de expresión que está absolutamente cercenada porque está regida por una ley de una dictadura militar que está en las antípodas de cualquier consideración de libertad de que se pueda hablar. Yo no me voy a referir a las actitudes que han tenido algunos partidos de la oposición, donde mientras aquí hablaban de calidad institucional, desde que se comenzó a hablar de este proyecto y ante todos los medios de comunicación, manifestaron no su voluntad de debatir, sino su voluntad de oponerse a que en la Argentina acabemos con la ley, con el decreto ley sancionado por la dictadura militar. Quiero referirme fundamentalmente a la alegría de haber compartido el tratamiento y también el proceso previo de una participación popular que ojalá sea tomada como ejemplo para las futuras leyes de trascendencia que tiene que tratar este Congreso. No ha habido una ley, no sé si en la historia del Parlamento argentino, pero seguro desde la vuelta a la democracia, que haya tenido un proceso de participación popular tan importante como este. Y no hablemos de los 25 años y los intentos infructuosos de perforar esta ley de la dictadura, sino de la última etapa donde a lo largo y a lo ancho del país el pueblo en sus distintas expresiones participó, aportó y dio elementos para contar con una ley que sea lo más abarcativa de la realidad, de las expectativas y, por qué no decirlo, de los sueños de la mayoría de los argentinos. Y en la última etapa, cuando recorríamos las audiencias públicas que desgraciadamente no tuvimos la compañía de quienes la reclamaban con más ahínco, que fueron los diputados de la oposición, o por lo menos de buena parte de la oposición, casi todas las voces que encontramos eran favorables a esta sanción, haciendo aportes de importancia, salvo, claro está, los sectores que representaban a los intereses concentrados, que fueron socios de la dictadura militar y socios de la ley que se sancionó y de su implementación futura. Y estamos hablando de ATA y de ARPA y de ADEPA. Los hemos escuchado defender negocios, no defender los derechos de los ciudadanos. Y hoy sorpresivamente nos encontramos con una solicitada en los diarios donde comienza diciendo que la ley de medios sigue siendo una amenaza para la libertad de expresión. De primer término, ingenuamente, pensé que se trataba de la ley de medios de la dictadura. Y me dije, bueno, estarán haciendo autocrítica. Después nos criticaban a esta nueva ley de medios. ¿Y con qué nos encontramos buceando, historiando las páginas negras de la Argentina?
que fueron precisamente ATA y ARPA, como socios de la dictadura, los que formaron parte del CONFER, junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas y a los representantes de la CIDE, y nos dijeron, con una particularidad concepción de la libertad, la misma que lo llevó a esos mismos sectores, un 16 de septiembre de 1955, a arrogarse la palabra libertad cuando volteaban, derrocaban a un gobierno constitucional legítimamente votado por el pueblo argentino. Yo dejo a disposición de los señores diputados todas las resoluciones del CONFER firmadas por los representantes de ATA y ARPA, que eran José Trigo, y no, ya lo voy a encontrar, y Rivarola, Rodolfo B.F.A. Rivarola, representantes de ARPA y de ATA respectivamente, que nos prohibieron, nos decían qué podíamos escuchar o no los argentinos, y no solamente nos prohibían aquellos que levantaban los derechos humanos y la libertad, sino hasta que nos prohibían a Sandro y a todos los cantantes populares. Por eso no son estos sectores los que les pueden enseñar al pueblo argentino el concepto de libertad. Y aquí mucho se habló también de las inconstitucionalidades o de las violaciones a los artículos, a los tratados internacionales. Justamente esta solicitada también reproduce el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero hay que decirle que, como todas las leyes, tiene su interpretación, y ese artículo fue interpretado por el principio 12 del Comité de Libertad de Expresión de la OEA, que expresa que el sentido es el siguiente: los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. En idéntico sentido, se expidieron la relatoría del Comité de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, que dijo en la persona de Frank LaRue que esta ley era un ejemplo para el mundo, un ejemplo de respeto a los convenios internacionales de derechos humanos y un respeto al derecho humano a la libertad de expresión de los pueblos. Y como peronista, y como trabajador, ya termino, que hemos sufrido durante todos esos años, desde el 55, el atropello no solo al derecho a la libertad de expresión, sino a todos los derechos humanos, y hemos pagado con muerte de miles de nuestras compatriotas y compatriotas, con cárcel, con tortura, con represión. Hoy decimos que acabar con una ley de la dictadura y avanzar hacia un respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los argentinos, estamos dando como Congreso de la Nación un paso histórico. Tendría mucho más que agregar,
señor presidente, solo digo la emoción que siento y el orgullo como trabajador, como argentino y como peronista de hoy votar por una ley que democratice los medios de comunicación en la Argentina. Gracias, señor presidente.